y están desconociendo la entidad con la cual se están manteniendo las conversaciones. Sebastián Murga, presidente de la Sociedad Rural Tucumán. ¿Cómo estás? Bienvenido. A ver ahí, Sebastián. A ver, un momentito. No, estamos ahí con un problemita, pero bueno, la situación del campo es esa. Hasta mañana por lo menos se mantiene a medida de fuerza, eso es lo que ya han anunciado. A ver ahí, Sebastián, ¿nos escuchás? Yo los escucho muy bien. Ahí está, éramos Ahora nosotros sí. Entonces. Bueno, contanos un poquito cómo siguen ustedes la postura y cómo están viendo esto de las negociaciones a nivel nacional entre el gobierno y estas otras entidades que están participando. Una concretamente. Sí, antes que nada me gustaría en 2 segundos decirle, para que la opinión pública entienda de esto, que bajo ningún punto de vista está en duda el abastecimiento en la mesa de los argentinos, como ellos les llaman. Aquel gobierno nacional ha decidido cupificar la exportación de maíz, algo que es absolutamente inadmisible. Los stocks garantizan que haya maíz. El argumento de ellos es decir que si se vende todo el maíz afuera, no quedaría para el mercado interno y así subiría el precio, algo que es absolutamente no verdadero, que es una mentira. Entonces me parece que es importante que la opinión pública conozca eso. Los stocks permiten que se garantice el consumo interno y que el excedente se pueda exportar. Con respecto a la decisión, nosotros de la Rural hemos emitido 2 comunicados, uno adhiriendo a la medida y el otro diciendo que nos parece insuficiente. Me parece que el gobierno debe recapacitar una decisión que aparte ya en algún momento la tomaron y que dieron muy malos resultados en años anteriores. Así que nosotros somos de la idea de que esto se tiene que profundizar para que de una vez por todas el gobierno comprenda de que no prioricen lo ideológico, como venimos diciendo nosotros, sobre lo productivo. Así que bueno, las entidades nacionales decidieron hacer este cese de comercialización y el gobierno, en vez de conversar con las entidades, conversa con un consejo agroindustrial que nada tiene que ver, que no nos representa, que nosotros nunca conversamos con ellos, y de una prohibición absoluta pasan a una cupificación. Sebastián. Que es absolutamente lo mismo, dicho en otras palabras. Sebastián, Leo Nori te saluda, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo le va? Bien, a ver, vos decís que la producción, o sea que el abastecimiento está garantizado para la Argentina. Entonces yo te pregunto a vos, ¿cada productor tiene que derivar un porcentaje de lo que puede exportar a esa... a ese... Ay, no me sale la palabra ahora, se me fue. Al consumo al interno. Abastecimiento del consumo interno. O sea, yo tengo, no sé, 10.000 toneladas, de las cuales tengo que dejar 2.000 sí o sí para el consumo interno y las otras 8.000 las puedo exportar. ¿Quién regula eso? Porque, a ver, si vos decís está garantizado el consumo, creo que a cada productor algo le van a sacar para dejar acá también. Y eso tiene que estar regulado. Pero los precios justifican vender al consumo interno y los precios no se disparan. Lo que hay que entender es que el pollo, la carne... No importa, no pasa el precio. Yo te pregunto a vos cómo queda registrado de que está la garantía de que habrá consumo interno por los productores. O sea, que eso está garantizado. Vos, productor... Está absolutamente garantizado porque la economía no se maneja por decretos ni por disposiciones nacionales. Creo que no me estás entendiendo lo que te quiero preguntar. Yo te pregunto, si vos sos productor y yo produzco 1.000 toneladas de maíz, de esas 1.000 toneladas de maíz, ¿cuántas tenés que derivar vos sí o sí al consumo interno? Por ley, por reglamentación, por lo que fuera. Olvídate del dinero. Discúlpame, pero es a la inversa. Ellos cupifican diciendo que no se pueden exportar más de 30.000 toneladas. O sea, es tan absurda la medida que es a la inversa. Yo comprendo lo que me querés preguntar, pero esto es a la inversa. O sea, esto es un límite que ponen de exportación de 30.000 toneladas hasta lo que entendemos nosotros. Porque el nivel de improvisación que tienen un domingo a la noche, poner una disposición de esta naturaleza, te confunde a vos y confunde a la opinión pública. Es al revés de lo que vos me estás diciendo. Ellos ponen un límite para sacar el producto del país. No, está bien, eso yo lo entiendo, el límite. Buen día, Murga. ¿Cómo le va? Indalecio Sánchez lo saluda. Hola, Indalecio, ¿cómo le va? ¿Por qué esta medida a la inversa? O sea, no teniendo en cuenta la necesidad de toneladas para el consumo interno, sino directamente decir, limito la exportación a esta cantidad de toneladas y punto. ¿Por qué? ¿Por qué esta medida así? Porque no tiene... Indalecio, permítame decirle que esto no tiene ninguna lógica. El por qué solamente lo tienen ellos en su cabeza. No tiene lógica decir todo lo que están diciendo. Este es el problema que tenemos los argentinos. Es como la mentira donde dicen de que 1 kilo de carne en Alemania cuesta lo mismo que en Argentina. No tiene lógica. Claro. No tiene absolutamente ningún criterio ni sentido común. Entonces, de una prohibición que era hasta marzo de poder exportar el maíz, lo cambian un domingo a la noche
para decir tienen X cantidad de toneladas para vender al exterior. Ahora, ¿cómo lo manejan a eso? Y bueno, es volver a lo que nosotros decimos, las recetas del pasado. Esta es una suerte de Junta Nacional de Granos que ya funciona en algún momento del país, donde el Estado interviene. Sí. Pero no tiene ninguna, no hay más explicaciones que al sinsentido que quieren imponer. Sebastián, el hecho de que esto se haya anunciado tarde, el domingo a la noche, esta vuelta, ¿no?, en la decisión del gobierno nacional, ¿les indica algo en particular? Porque, bueno, arrancó la semana ya, por más de que después se terminó anunciando de que continúan con la medida de fuerza, pero anunció comenzó la semana con este anuncio, ¿no?, de una vuelta atrás, de un retroceso en esta decisión, por más de que no conforma. Engañar, solamente creo que tratar de sorprendernos con medidas que, vuelvo a repetir, no conducen a nada, un domingo a la noche, como hacen todo, las retenciones también lo hicieron de madrugada, la ley de fuegos, hay tantas cosas que se hacen contra el sector, que, bueno, lo único que hacen es, ayer escuchaba a los comentaristas nacionales, hablan de una guerra contra el campo por parte del gobierno nacional. Creo que están tomando esto un nivel realmente peligroso, muy delicado, así que nosotros lo que queremos poner es prudencia sobre todo esto. ¿Ustedes los ven así, como una guerra contra el campo? Mire, le hace referencia a lo que escucho los comentarios de periodistas nacionales. Yo lo veo como algo muy delicado. Evidentemente acá no hay nada previsto, esto es absolutamente improvisado y le vuelvo a repetir, esto es ideológico, esto no es económico, esto no es productivo. Por eso le decía recién, la economía, la oferta y la demanda, los commodities no se manejan por decretos nacionales, bajo ningún punto de vista. Por eso es que repito de que no va a tener ningún resultado esto va a causar mucho daño a la economía nacional y a los sectores que ellos dicen proteger. Los precios se disparan por otras variables, no se disparan porque se cupifique o no se cupifique un producto como puede ser el maíz. Claro, Murga, a ver, supuestamente se viene diciendo que el campo podría ser uno vez más, uno de los salvavidas para el gobierno nacional a partir del boom del precio de la soja, que se duplicó prácticamente, la posibilidad de que sea una buena cosecha de los principales cultivos. ¿Por qué esta medida, digamos, termina perjudicando al propio gobierno? Por lo menos en lo que uno lo piensa lógicamente no se encuentra mucho sentido. ¿O estoy errado? No, es correcta su apreciación. Digamos, hoy la soja tocando los $500 claro. Y con el nivel de retenciones que están impuestos, bueno, nos hace pensar de que el gobierno debería ser un aliado, o el campo un aliado, o trabajar en conjunto, ¿no? Como la gente quiere, terminar con estas peleas, con estas diferencias que no le hacen bien a nadie y seguir pensando en producir. Pero bueno, vuelvo a repetir, el campo argentino en los últimos 10 años en concepto de retenciones ha aportado al Tesoro Nacional más de $100.000 millones y esa cantidad de plata que administra el Estado no ha movido un punto los índices de desocupación, de pobreza, de desempleo, de nada. Entonces realmente es una cuestión totalmente ideologizada, una forma de ver la economía nacional distinta, y volvemos a repetir lo mismo, no aceptan, no asumen que acá el gran problema que tenemos los argentinos es el gasto político que ellos implementan y la corrupción, ¿no? Lamentablemente son dos males que el gobierno nacional debería trabajarlo y no lo hace. ¿Sigue el paro, Murga? ¿Va a seguir? Sí, el cese de comercialización sigue hasta mañana a la noche. Esto es importante aclararlo, que es solamente de granos, que no pone en peligro absolutamente nada. Y nosotros pensamos que esto debería alargarse de manera tal de que el gobierno converse con las entidades que declararon el paro y no con una entidad como es el Consejo Agroindustrial, que nada tiene que ver en este tema. Gracias, Murga, muy amable Muchísimas por la charla. gracias. Gracias por el tiempo, buen día. Hasta luego. No, muchas gracias a ustedes por llamar, muy Que amable. esté bien. Adiós. Bueno, Bueno, de nuevo el campo. sí, una vez De más. nuevo el campo con medidas que en algún momento tienen cierta lógica. Generalmente la intervención de los gobiernos en los mercados que tienen que ver con los alimentos, con las materias primas, están apuntadas a garantizar el abastecimiento interno y a que los precios internos no se disparen. No estaría siendo el caso. Realmente en esta oportunidad no hay indicios concretos que puedan mostrar que esto sea de esa manera.
Sí. Y creo que la misma marcha atrás parcial del gobierno nacional, que ahora anunció que va a permitir la exportación parcial de maíz, Claro, da cupoficando. cuenta de esto, ¿no? Da cuenta de que Sí. fue una medida medio apresurada y medio poco clara. Y de nuevo lo mismo, ¿no? ¿Por qué no se lo dialoga antes? ¿No? Y con los, y con Bueno, los pero, sindicatos, ¿no? Que pero la quejan. cuestión que también reclaman es que se está desconociendo a las entidades que tienen representatividad dentro del campo y se está negociando con este Consejo Agroindustrial Argentino, que habría que ver cómo está compuesto y qué representa, que claramente no representa a estos sectores, por lo menos lo decía la Sociedad Rural de Tucumán, y lo mismo pasa con la gente que integra la mesa de enlace. Claro, pero además que, perdón, que vuelvo solo con una cuestión. Quienes nos tocó vivir y cubrir todo lo que fue el conflicto del campo con el La kirchnerismo 125, en sí. 2008, Sí. que es este mismo gobierno. Bueno, el otro más día o la menos. gente de Apronor decía eso, estamos Digo, a ahí de ver, una no 125. aprendimos de ninguno de los dos lados, digo, ¿no? No aprendimos de esa experiencia, no aprendimos de esa experiencia en la que claramente hablando y acercando así un poquito posturas que de hecho lo reconocieron después el propio Martín Lustó, el propio Alberto Fernández, ¿eh? El propio Alberto Fernández se fue del gobierno nacional, entre otras cuestiones, renegando por cómo se había manejado el conflicto del campo. Sí. Y ahora tiene su propio conflicto del campo. Pero Y él bueno, le pidió pero al campo entonces- que lo acompañe también en sus actos de campaña. Sí. El campo iba a ser una pieza fundamental en el crecimiento de la Argentina. Y bueno, pero ahora no habla con el campo. Y bueno, por eso tiene mucho que ver esta cuestión de lo ideológico, ¿no? En el medio de uno o de otro lado quizá, ¿no? Bueno, Hay que verlo. qué sé yo. ¿Puedo leer Veremos. unos mensajitos? Puede leer unos mensajitos, Así. Cami, nos Números puede de dar oro la nos están encuesta. pidiendo.